Capítulo 2. Fases para purificar el alma. Fase de la supervisión del alma. Se refiere a contemplar de qué manera está obrando el alma. Y esta contemplación marca la diferencia entre qué es lo que tiene el siervo a su favor y qué es lo que tiene en su contra. Evidentemente, tiene que aferrarse a todo lo que tenga a su favor, obras buenas, y termine de eliminar todo lo que esté en su contra, pecados y faltas, porque ya está a bordo en el tren que lo lleva al destino donde tendrá que rendir cuentas de todo. Dijo el sabio Abdurrazak al-Badr, Alá lo preserve. El Sagrado Corán contiene un verso que es considerado la base de la contemplación del alma. Es el siguiente: Oh creyentes, tengan temor de Alá, y que cada alma considere cuánto ha obrado para el mañana. Tengan temor de Alá, porque Alá está bien informado de cuánto hacen. Corán 59:18. La contemplación del alma tiene pilares, entre ellos: comparar entre lo que viene por parte de Alá enaltecido sea y lo que viene por parte del siervo. Por ejemplo, por parte de Alá enaltecido sea la justicia, la observancia, la misericordia, la compasión, el perdón, etc. Y por parte de los siervos, en caso de algunos, negligencia o descuido; en caso de otros, paciencia o perseverancia. Y cada uno conoce mejor la manera en que está adorando a su Señor, enaltecido sea. En este pilar se mira la realidad del alma y su descripción, así como también se contempla la grandeza del señorío, su perfección absoluta y sus infinitos favores hacia sus siervos. Lo podemos expresar de la siguiente manera: cada bendición de Alá enaltecido sea es un favor, y cada escarmiento es justo. Aunque el siervo es ignorante de cómo obra su alma hasta que lleva a cabo esta supervisión. Cuando el alma no tiene una supervisión, no tiene disciplina y se le da rienda suelta, comienza a adoptar defectos que la ensucian y la convierten en el líder de sus deseos. Defectos como la arrogancia, el orgullo, el ego, la envidia, la ostentación, la presunción, etc. Alá enaltecido sea, conoce a sus siervos y sabe quiénes son los que están siguiendo la guía y quiénes son los descarriados, así como también conoce bien el momento justo en el que el alma se somete a su mandato. Este texto alude a las personas que regresaron al Islam luego de que se alejaran o los alejaran del camino. Dice Alá enaltecido sea: cuando salgan en multitudes del valle de Arafat y se encuentren en al-Mashar al-Haram, recuerden a Alá. Recuérdenlo en agradecimiento por haberlos guiado, siendo que se encontraban extraviados. Luego avancen en multitudes por donde lo hace la gente e imploren el perdón de Alá. Alá es absolvedor, misericordioso. Corán 2, 198-199. Fase del arrepentimiento. Luego de que el alma atraviesa la fase de la supervisión, pasa a sumergirse en la fase del arrepentimiento, ya que la única manera de lograr un arrepentimiento sincero es supervisar los errores que el alma está cometiendo. Y el arrepentimiento es una fase que nunca se separa del alma, sino más bien la acompaña hasta la muerte. El arrepentimiento es el inicio y el fin del siervo, así como también es una de sus mayores necesidades. Presten atención al versículo para que entiendan lo que estoy diciendo. Pidan perdón a Alá por sus pecados.
oh creyentes, que así alcanzarán el éxito. Corán 24:31. Este versículo fue revelado en Medina y no en la Meca. Alá, enaltecido sea, le habla a la gente de la fe, a sus mejores criaturas, y les dice: pidan perdón a Alá, enaltecido sea, por sus pecados, a pesar de tener fe, paciencia, a pesar de emigrar y a pesar de esforzarse. Les recuerda que deben volver a Él, enaltecido sea. Pero luego relacionó al éxito con el arrepentimiento, que así alcanzarán el éxito. Es decir, quienes realmente buscan el éxito son los que se arrepienten. Alá, enaltecido sea, nos haga de los exitosos en ambas vidas. Luego, en otro versículo, dijo Alá, enaltecido sea: quienes no se arrepientan, esos son los injustos. Corán 49:11. Es decir, Alá, enaltecido sea, dividió a la gente en dos partes. Primero, quienes se arrepienten, y segundo, quienes son injustos. Siervos de Alá, sabemos bien que el mensajero de Alá, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él, es la mejor criatura de Alá, enaltecido sea, el más temeroso de su Señor. Y aún así dijo: oh gente, pidan perdón a Alá y vuelvan a él, porque yo les juro por Alá que me arrepiento ante Alá más de 70 veces al día. Siendo que el mensajero de Alá, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él, se le perdonaron sus pecados pasados y futuros. Aún así, él buscaba el perdón de su Señor. ¿Qué va de nosotros? Por eso, la guía completa hacia el sendero recto no se obtiene ignorando los pecados ni tampoco persistiendo en ellos, porque el ignorarlos contradice el conocimiento de la guía y la persistencia contradice la intención y lo que se desea, es decir, la guía al sendero recto. Por eso, el arrepentimiento viene después de conocer el pecado. Y en el creyente nunca se lleva a cabo el goce total del pecado, ni tampoco se alegra del todo cuando lo comete, sino más bien en su corazón se mezcla la tristeza y el fraude por haber caído en algo prohibido. La realidad del arrepentimiento son tres cosas. Primero, arrepentimiento por lo cometido. Segundo, abandonar el pecado. Tercero, sinceridad para no volver a cometerlo. 5 cosas corrompen el corazón. Primero, mezclarse con malas compañías. Segundo, largas expectativas. Tercero, relacionarse con alguien ajeno a Alá, enaltecido sea. Cuarto, comer demasiado. Quinto, dormir demasiado. Estas 5 cosas apagan la luz del corazón, lo vuelven ciego y pesado. Más adelante explicaré a detalle cada uno de estos 5 puntos, si Alá, enaltecido sea, quiere. Dijo Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, que Alá esté complacido con él: realmente, en la vida mundana hay un paraíso. Quien no entre en él no entrará en el paraíso del más allá. Y otros justos dijeron: qué pena sentimos por la gente de la vida mundana. Al morir, abandonan la vida del mundo y no llegaron a saborear lo más hermoso de ella. Les preguntaron: ¿qué es lo más hermoso de la vida mundana? Respondió: el amor de Alá, enaltecido sea, alegrarse con él y desear el encuentro con él. Sobre el primer punto, mezclarse con malas compañías. Rodear al corazón de personas que en lugar de aportar algo beneficioso lo contaminan.
ya sea con malos pensamientos, malas palabras o malas acciones. Y naturalmente, las almas de los hijos de Adán tienden a experimentar efectos positivos o negativos. Todo depende de las compañías que adquieran. Dijo Alá enaltecido sea: el injusto morderá sus propias manos lamentándose y dirá, gradualmente, ojalá hubiera seguido el camino del mensajero. Ay de mí, ojalá no hubiera tomado a aquel por amigo, pues me alejó del mensaje, a pesar de que me había llegado. El demonio lleva al ser humano a la decepción. Corán 25, 27-29. Sobre el segundo punto, largas expectativas. Se refiere a desear algo en exceso, y ese exceso lo conduce a la perdición. Por ejemplo, hay personas que desean una posición elevada en cuestión de poder. Otros anhelan riquezas y fortunas, y posiblemente esos deseos en lugar de beneficiarles los perjudican. Son deseos de engaño y perdición. Es importante aclarar que en este punto no entra aquel que tiene grandes deseos y expectativas en lo bueno. Por ejemplo, en tener una fe fuerte, un gran conocimiento para adorar mejor a Alá enaltecido sea y enseñarlo. Incluso el mensajero de Alá, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él, elogió a quien tiene estos grandes deseos en hacer el bien. Prestemos atención al siguiente hadith. Dijo el mensajero de Alá, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él. Les juro por Alá que los siguientes 3 actos son reales, así que presten atención y memorícenlos. El primero, la riqueza de quien da caridad no disminuye. El segundo, cada vez que un siervo es oprimido, se muestra paciente. Alá le otorga honor, honra y un alto rango. Y el tercero, cada vez que un siervo le pide dinero a la gente sin necesidad, sino más bien lo hace para aprovecharse de su dinero, Alá hará que experimente la necesidad de verdad y le pondrá a prueba privándole de las bendiciones que le había dado. Ahora les informaré sobre algo y tienen que memorizarlo. No hay duda de que la vida del mundo la habitan 4 tipos de personas. El primero de ellos es un siervo a quien Alá agració con conocimiento y riqueza. Ese siervo teme a su Señor y es consciente de los favores que le dio. Por lo tanto, sabe que su riqueza tiene un derecho, es decir, el zakat. Gastarlo en aquello que complace a Alá y obrar correctamente con el conocimiento que dio, pues este hombre alcanza el más alto nivel y la mejor recompensa. El segundo es un siervo a quien Alá agració con el conocimiento y no con riqueza. Aunque la intención de este siervo es sincera y dice, si yo tuviese riqueza, obraría como fulano y fulano, ayudando a mi familia, ayudando a los pobres, gastando en la causa de Alá. Pues, debido a su sincera y veraz intención, este hombre alcanza la misma recompensa de aquel que tiene riqueza y conocimiento. El tercero es un siervo a quien Alá agració con riqueza y no con conocimiento. Este gasta su riqueza sin conocimiento, en placeres mundanos, en lo que daña y no lo beneficia. No une vínculos familiares con esa riqueza, más bien los rompe al no ayudarles teniendo la posibilidad. Tampoco conoce el derecho que Alá tiene ante esa riqueza que le dio. Y esta persona tiene el peor lugar ante Alá debido al derroche y despilfarro de la riqueza que Alá le dio. El cuarto es un siervo a quien Alá no agració ni con conocimiento ni con riqueza.
Y además, su intención no es sincera ni correcta. Y dice: si se me hubiese dado riqueza, la habría gastado como fulano en placeres y pasiones mundanas. Pues, debido a su mala intención, obtiene la misma recompensa que aquel que se le dio riqueza y no fue agraciado con su Señor, sino más bien la derrochó. Este hadith no contradice el informe en el cual el mensajero de Alá, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él, dijo: Alá enaltecido sea, ha perdonado a mi nación todos los susurros que habiten en sus pechos, siempre y cuando no los lleven a la práctica. Porque en este caso, este hombre, además de tener esos susurros en su pecho, lo llevó a cabo verbalmente, y el informe alude a todo aquello que se quede en el pecho. Y otra opinión es que, si la persona determina y persiste en esos susurros, aunque no los exprese ni los haga, se le registra la falta debido a su insistencia en ello. Beneficios del hadith. Primero, el método que usaba el mensajero de Alá, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él, era el suspenso, ya que al enseñar el conocimiento de esa manera, alertaba los corazones de la gente. Segundo, exhortación de gastar por la causa de Alá enaltecido sea, y la exhortación a perdonar y disculpar a quien oprime. Tercero, advertencia de no pedir a la gente sin necesidad. Cuarto, el mérito del conocimiento y la riqueza siempre y cuando se utilicen de la manera que complace a Alá enaltecido sea. Sobre el tercer punto, relacionarse con alguien ajeno a Alá enaltecido sea. No cabe duda de que este es el más destructor de los 5 mencionados. Todo aquel que se confíe y se relacione con alguien ajeno a Alá enaltecido sea, tendrá que enfrentar una vida deprimente, y tiene que saber que Alá enaltecido sea, le abandonará con aquello que se confió. Dijo Alá, enaltecido sea: los idólatras tomaron a los ídolos como divinidades en lugar de Alá, para que les dieran protección. Pero no, estos ídolos negarán que hayan sido objeto de culto y se convertirán en sus adversarios. Corán 19, 81-82. Por lo tanto, la persona más perdida y desdichada es la que se confía en alguien que no es Alá enaltecido sea. Y el ejemplo de aquellos que se encomiendan a otros fuera de Alá enaltecido sea, es como el ejemplo de quien busca refugio del sol y la lluvia en la casa de la araña, telaraña, siendo que ésta es la más débil y frágil. Sobre el cuarto punto, la comida en exceso. Se refiere a la gula, porque ésta le dejará como resultado pesadez y pereza en los actos de obediencia. Además que la comida en exceso aumenta el deseo sexual, y la persona queda expuesta a las trampas de Iblis. Pues Iblis está al acecho de los hijos de Adán todo el tiempo, así como la sangre corre por sus venas. Por eso, el ayuno debilita ese deseo y cierra las puertas a Iblis. Por eso dicen: quien come mucho, bebe mucho y duerme mucho, pierde mucho. Y en el hadith muy conocido dijo: que la paz y las bendiciones de Alá sean con él. El hijo de Adán no llenará peor espacio que su estómago. Le es suficiente comer algunos bocados para mantenerse vivo y tener recta la espina dorsal. Si quisiera de todos modos comer más que eso, entonces que una tercera parte de su estómago sea para comer, otra tercera para beber y una última tercera para respirar. Sobre el quinto punto,
dormir mucho. Este mata al corazón, debilita al cuerpo, desperdicia el tiempo y deja como resultado descuido y pereza. Hay quienes dicen que el sueño llega a dividirse en dos: el sueño que es detestable y el sueño que perjudica y no beneficia al cuerpo. Pues el mejor sueño es cuando se tiene realmente la necesidad de dormir. Por ejemplo, se dice que el sueño detestable es el que se lleva a cabo después de la oración del alba hasta que salga el sol, ya que ese es un tiempo lleno de bendición y méritos del cual se benefician los que anhelan encontrarse con Alá enaltecido sea. Incluso si pasaron toda la noche adorando a Alá enaltecido sea, no duermen después del alba, sino más bien recuerdan a Alá enaltecido sea. Pues ese momento de la mañana es único. En él descienden las bendiciones y los sustentos. Fase del aferramiento. Son dos tipos. Primero, aferrarse a Alá enaltecido sea. Y segundo, aferrarse a la cuerda de Alá enaltecido sea. Dijo Alá, enaltecido sea: aférrense todos a la religión de Alá y no se dividan. Corán 3:103. El origen de la felicidad, tanto en esta vida como en el más allá, está en aferrarse a Alá enaltecido sea, así como también aferrarse a su cuerda. Y nadie obtiene el éxito excepto quien se aferra a estas dos. Sobre aferrarse a su cuerda. Se refiere a estar libre de todo extravío, pues aquel que busca encontrarse con Alá enaltecido sea, es como el viajero que va caminando, deseando obtener su destino. Este viajero necesita una guía para andar, necesita protección por cualquier cosa que llegue a encontrar, y no alcanza su destino a menos que tenga estas dos presentes. El aferrarse a la cuerda de Alá enaltecido sea le otorga la guía y obrar acorde a lo que legisló en el libro y en la sunna. Y el aferrarse a Alá enaltecido sea le dará fuerza, herramientas, protección y todo aquello que le mantenga a salvo en su recorrido. A continuación, algunas frases de los justos sobre el aferrarse a Alá enaltecido sea y a su cuerda. Dijo Ibn Abbas, que Alá esté complacido con él: aférrense a la religión de Alá enaltecido sea. Dijo Ibn Masud, que Alá esté complacido con él. Se refiere al grupo que sigue al Corán y la Sunna. Sobre aferrarse a Alá enaltecido sea. Se refiere a confiarse en Él, refugiarse en Él, pedirle a Él, ya que el fruto de aferrarse a Alá enaltecido sea es la protección contra todo mal, ya sea del mal del mismo siervo como, por ejemplo, los deseos, las pasiones mundanas, o también puede ser el daño por parte de las criaturas y todo aquello que dañe al siervo. Fase de escuchar. Alá enaltecido sea, ordenó en su sagrado libro el escuchar con atención. Incluso elogió a la gente que lo hace. Dijo Alá enaltecido sea: tengan temor de Alá y escuchen. Corán 5:108. Y dijo: cuando escuchan lo que le ha sido revelado al mensajero, ves que sus ojos se inundan de lágrimas porque reconocen la verdad. Y entonces dicen: Señor nuestro, creemos. Cuéntanos entre quienes dan testimonio de la verdad del Islam. Corán 5:83. El sentido del oído es el núcleo del intelecto. Es también una de las bases de la fe.
aunque las situaciones de los oyentes difieren. Parte de la realidad del sentido del oído es avisar al corazón sobre lo que lo beneficia y sobre lo que lo daña. Los oyentes se dividen en 3 grupos. Primero, quienes escuchan solamente lo que concuerda con sus deseos. No aceptan consejos, sino más bien se apartan y toman únicamente lo que va de acuerdo con sus deseos. Segundo, quienes escuchan con su raciocinio, con su intelecto y con su conocimiento. Por ejemplo, cuando estas personas escuchan algo que no conocen o no tienen noción de ello, no se apartan ni rechazan, sino más bien están abiertas a escuchar y buscar información sobre lo que no conocen. Tercero, quienes escuchan con Alá enaltecido sea y no con nadie más. Alude al contenido del Hadith Qudsi en el cual dijo Alá enaltecido sea: y mi siervo se acerca a mí con los actos voluntarios, hasta que yo lo amo, y cuando yo lo amo, soy el ojo con el que ve, el oído con el que escucha, la mano con la que toca, el pie con el que anda. Si me pide algo, yo se lo doy, y si busca refugio en mí, yo lo protejo. Evidentemente, este es el rango más alto que puede poseer el oyente. Fase del temor. Esta fase es considerada de las más valiosas para beneficiar al corazón, y es una obligación para cada persona. Ha dicho Alá enaltecido sea. Pero no le teman a él, sino que témanme a mí, si son verdaderamente creyentes. Corán 3:175. Asimismo, elogió y exaltó en su libro a quienes le temen. Dijo: no cabe duda de que aquellos que tienen temor de su Señor, aquellos que creen en los signos de su Señor, aquellos que no dedican actos de adoración excepto a su Señor, aquellos que dan en caridad parte de lo que se les ha concedido, y aún así sienten temor en sus corazones porque saben que comparecerán ante su Señor, ellos se apresuran a realizar obras de bien, y son los primeros en hacerlas. Corán 23:57-61. Al escuchar este versículo, la madre de los creyentes, Aisha, que Alá esté complacido con ella, le preguntó al mensajero de Alá, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él: oh mensajero de Alá, ¿las personas que menciona el versículo son quienes cometen adulterio, quienes roban y quienes beben alcohol? Le respondió el mensajero de Alá, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él: no, oh hija de As-Siddiq, se refiere a quienes ayunan, rezan y dan caridad, pero aún con eso temen que sus obras no les sean aceptadas. Dijo Al-Hasan al-Basri, que Alá esté complacido con él: juro por Alá que ellos realizaban los actos de obediencia, se esforzaban en llevarlos a cabo, y aún así temían que no les fuesen aceptados. En verdad, el creyente mezcla 2 cosas. Primero, hacer el bien, y segundo, temer que sus obras no les sean aceptadas. Mientras que el hipócrita mezcla 2 cosas. Primero, hacer el mal, y segundo, estar seguro de que sus actos no le traerán consecuencias. Fase del Jushú. Más que una palabra, el Jushú es un estado que va más allá de lo que las mentes pueden llegar a entender, ya que es un evento que surge de entre humildad, sumisión, temor, reverencia, concentración y entre otros maravillosos significados. Dijo Alá, enaltecido sea:
¿Acaso no es hora de que los creyentes subyuguen sus corazones al recuerdo de Alá y a la verdad que ha sido revelada? Corán 57:16. También dijo Alá, enaltecido sea: bienaventurados los creyentes que en sus oraciones son humildes ante Alá. Corán 23:1-2. Otra de las descripciones del Jushú: presencia del corazón ante el Señor con sumisión y humildad. Dijo Al-Junayd, que Alá esté complacido con él, el Jushú es someter los corazones al conocedor de lo oculto, es decir, someterlos a Alá enaltecido sea. Los conocedores concuerdan en que el lugar del Jushú es el corazón, y sus frutos se ven reflejados en las extremidades, pues éstas lo demuestran, es decir, movimientos serenos, personalidad moderada y con recato. Algunos de los compañeros del mensajero de Alá, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él, decían: tengan cuidado de la sumisión de la hipocresía. Se les preguntaba: ¿cuál es la sumisión de la hipocresía? Respondían: es la que aparenta sumisión exteriormente, pero no así en el corazón.